Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 12, y hoy queremos subrayar, estudiar el versículo 18. Vaya de la versículo 18. Al séptimo día murió el niño. Los servidores de David temían comunicarle que el niño había muerto, pues decían: si cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo reaccionará si le decimos que el niño ha muerto? Vean entonces la situación. Este es el versículo 18, queridos amigos. Al séptimo día dice murió el niño. Entonces ahí vienen y le avisan y le dicen. Siempre dentro de nuestro contexto bíblico, vea que dice la narración. ¿En qué narración nos encontramos? ¿Y en qué parte de esa narración nos encontramos? Vea el contexto bíblico, cómo entra dentro de la narración de la Biblia, cómo te está mostrando. Entonces se sitúa este versículo 18 inmediatamente después de ese periodo de ayuno y súplica y postración de parte de David. El versículo anterior 17, los ancianos de su casa intentaron levantarlo. Pero él se negó, no quiso comer nada con ellos, no carusei. Bueno, este es el contexto bíblico: ayuno, súplica, postración de David por el niño, por la vida del enfermo, porque a él llega a dos cosas. Comba ecoa lleva es mi pecado. Está bien. Yo me arrepiento, ayer postrabe lo que sea. Pero, Señor, este niño no tiene nada que ver, nada que ver. Pero el asunto es que, queridos amigos, entre comillas, vamos a decirlo así, entre comillas, de cierta forma este pobre niño sufre las consecuencias de mi pecado. ¿Entienden? Ahora es la muerte. Upea ñandembo es de. ¿Saben qué, queridos amigos? Que nuestros pecados siempre traen muerte y traen muerte para los inocentes. Upea en la ñamondá, el estado ñamondá, cuanto oía, traemos muerte para mucha gente. Porque nos adueñamos de algo que no nos pertenece. Pe ruta, pe construcción, pe agua uña construida para los pobres que pea que amó. A pe se lleva. Y traemos una muerte para miles de personas. Les endeudamos a todo el mundo. ¿Por qué? Por mi pecado. Por mi pecado. Porque yo soy angurriento y me voy adueñando de las cosas que no me pertenecen. Y así descaradamente lo hago. Descaradamente lo hacemos. Haña, ñamo cañiseo. Me hago ñamo cañía, si yo quiero fuera. Ñamo cañé, veñan de yara de donde. La conciencia es de cada uno y esa conciencia te dice muy bien lo que nosotros hacemos. Ese es nuestro verdadero policía. Diga tú, ustedes en Botave. Que tú en Botave lo otro es. Incluso en Botavita a eso que vos luego le sacaste la oportunidad de tener un dedito para pensar. Vos le sacaste esa oportunidad a mucha gente.
¿Por qué no le diste la educación en Mondapare, Upayuila y Plata, anda y pori, filosofía, anda y pori, evela, pea? Hoy cojan mueve iñacame. Y entonces después se vuelve ahí un EBT. Hoy coges. Entonces me bendiga todo embotado y tranquilamente. Me embotado, voy a hacer mi plata y ay, qué bueno que esa persona me regala. No, nadie necesita estar ahí mendigando. Todos tenemos posibilidades, pero para eso no hay que robarle sus oportunidades. Hay que darle lo que le pertenece a la nación. Y la nación somos todos, nosotros, toditos. Queridos amigos, esto es demasiado fuerte lo que nos está diciendo este libro, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, y aquí estamos hoy en este versículo 18. Ahí ponen, el séptimo día murió el niño, Yayuca. Los cortesanos de David temieron darle la noticia de que había muerto el niño, porque se decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no atendía a lo que le decíamos, ¿cómo le decimos ahora que se ha muerto el niño? Hará un disparate. Queridos amigos, es esencial y fundamental para el contexto bíblico. O más no me ve mi tape ante esta situación, ¿verdad? Entonces, este texto, dentro del contexto bíblico, está indicando que al séptimo día el niño muere, expresión que posee un tono simbólico. El séptimo día significa plenitud o consumación. Aquí el ciclo del sufrimiento llega a su punto culmen. Es decir, ñambo sufrí. Le estamos haciendo agonizar a nuestro pueblo, le estamos haciendo agonizar a nuestra gente, le estamos haciendo agonizar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, sufrimiento. Séptimo día, número bíblico, cabalística numérica, ñambo sufrí formal de gente, dice el séptimo día. Y entonces, ahora, ante esta situación, cuando es un desastre, todo el mundo tenemos miedo. ¿Por qué? Porque ellos le tienen miedo a David, porque siempre era el tendotá, era el rey. El rey. Hasta de mí yo veo un jugar, la gente ve que trae muerte, él que trae muerte. Se yucacata hacia ego la rey. Pero mire la gente, de gore, ya puedo pear, ya puedo amar, mondar, de poco ir, ya puedo sobrefacturar, no sé, posibilidades de oportunidad a tu pueblo. Anda un poco a decirle a esa gente, anda a decirle, va a vender la neaña, de la político, de la pea, de la moa, ¿entienden? Queridos amigos, no tenemos que engañarnos, aquí hay que ponerse ante Dios, ante la conciencia. Y cada uno va a responder ante el Señor. Cada uno, queridos amigos. Así que, bueno, porque ella calcula mi hija. Entonces, David había mostrado una intensidad emocional extrema, que es el duelo profundo, ¿verdad? Es decir, aquí hay arrepentimiento de parte de David. Y ahora ellos temen que su reacción sea aún más devastadora. Si él ya hizo algo extremo, ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Hasta incluso le puede quitar la vida o nos mande fusilar a todo el mundo, ¿verdad? Este es el punto más bajo, queridos amigos, de David. Su pecado ha producido una consecuencia dolorosa y la tensión es dramática. Se expresa así en el temor incluso del pueblo y de la gente. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Ñandela ya producía. Yo recuerdo antes, durante la dictadura, nadie podía hablar, porque si voy a hablar, es que formal, no te metas en política de la gente más. No, solamente eso que eran barete y que eran chupameya, eso sí, miau, y la política. Hagan allá más o menos lo mismo, gente. Las añemoingueros areñenos. Adiós, mi querido San Martín. Areñatendean a ellos, El rey entonces, queridos amigos, aquí ya no aparece como un guerrero invencible, ¿verdad? Sino como ese padre quebrantado cuyo leve corazón agoniza junto al destino también de ese niño. Es decir, todos estamos agonizando a causa de ese pecado y podemos aún cometer mayor desastre. Volvemos enseguida con Ñande Yarañi Antiguo Testamento.
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que se dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor. Como todos los días, meditamos desde su palabra. Peñande Yarañe Eayepa en este martes 25 desde el libro de Daniel. Esta lectura, queridos amigos, capítulo 2, versículos 31 al 45. Daniel dijo al rey Nabucodonosor: tu rey estabas mirando y viste una gran estatua. Esa estatua enorme y de un brillo extraordinario se alzaba delante de ti y su aspecto era impresionante. Su cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, parte de hierro y partes de arcilla. Tú estabas mirando y de pronto se desprendió una piedra sin que interviniera ninguna mano. Ella golpeó la estatua sobre sus pies de hierro y de arcilla y los pulverizó. Entonces fueron pulverizados al mismo tiempo el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. Fueron como la paja en la era durante el verano. Y así continúa esta lectura, queridos amigos. Coabe como me useñan de Gina. Evidentemente que dentro de la historia, esta literatura apocalíptica, a través de los símbolos, están queriendo explicarnos lo que había sucedido históricamente, los imperios, ¿verdad? La fuerza, el oro, la plata, el bronce, el hierro, etc. Hasta que después vienen los imperios tan frágiles, tan débiles. Pero, lo elemental y lo fundamental, queridos amigos, tantas veces nos consideramos el oro, tantas veces nos consideramos la plata, tantas veces nos consideramos el bronce, el hierro, etc. Pero en el fondo, ¿qué era lo último? ¿Cuál era la base, queridos amigos, sobre el cual se estaba estructurando toda la vida? Y era justamente arcilla. Adamá. Entonces ya esa peamiana, porque aquí dice que apenas, imagínense, queridos amigos, sin intervención alguna, es decir, en nuestra propia vida, queridos amigos, como esa piedrita, esa partícula tan pequeña viene, golpea, dice, la base de esa estatua, oye, pulveriza. Y así es nuestra vida. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Que somos todo oro, lleva, que todos somos plata, queridos amigos. No todo lo que reluce es oro, sino que que nuestra vida es efímera, que todo se pulveriza, queridos amigos. A operar entonces ñamoyana toda nuestra confianza y lo elemental y lo fundamental en la vida de Dios, en la gracia de Dios, en el proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el estudio bíblico, segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 18.
Va, él es el libro. Acabamos de ver el contexto bíblico, ¿verdad? Ahora el contexto histórico. El 7º día murió el niño. Los cortesanos, es decir, los que trabajan con David, temieron darle la noticia de que había muerto el niño, porque se decía, si cuando el niño estaba vivo, le hablábamos al rey y no atendía lo que le decíamos, ¿cómo le decimos ahora que ha muerto el niño? Hará un disparate, de yucapata o no sé qué cosa, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Consecuencia negativa, ya que yepa. No podemos más hablar con el dictador, este rey, con David. ¿Por qué? Y porque puede hacer un disparate. La repocó ese derecho es algo donde usted yupe. La porque él pues está sintiendo, sos vos el que le mataste a este niño. Es lo que le dirán, ¿verdad? Si yo me voy y te digo, ¿sabes qué? Murió ese niño. David estaba haciendo algo extremo, justamente para salvar a ese niño, porque tampoco no quiere él quedarse como el malo de la película. Oye, ya lleva. A ver cuál es el pecado. Pero ahora me voy y le digo, ¿sabes qué, David? O más no me ve mitad, ¿verdad? Que sabes qué disparate puede hacer. Yande ya naciendo, yande ya ande casi se iba yo ya había soldado, fusilaña de porque de casi dictadura por idea, ¿entiendes? Es lo que sucedió mucho también entre nosotros, ¿verdad? Oye, va a ir a avisar, derecho esperando si usted y peón iba ahí, ¿no? La ya pues la sea y por vamos de hoy. Iba a ir a llevar ella pues. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo es la mente y el corazón del hombre? ¿A dónde nos conduce? ¡Qué bárbaro! Hay que entrar en esto, y por eso estamos en un contexto histórico profundo, ¿verdad? Ahora, el hijo enfermo, queridos amigos, el fruto de la unión con Betsabé, y representaba una tensión moral dentro de la corte. La muerte del 7º día, ya dijimos, podía reflejar las prácticas antiguas, donde la identidad plena del recién nacido se reconocía tras ciertos días de su vida. Su muerte, antes de este periodo, intensificaba el drama familiar y social. Ya era todo un drama, entonces. Ahora, estas desgracias personales podían también hacernos reaccionar con ira. ¿Contra quién? Contra Dios. Pero cuando reaccionamos mal contra Dios, entonces, ña remata, mare ña remata. Aña remata la ña de la pichacuera. Por eso el miedo de los siervos no es exagerado históricamente. No es exagerado históricamente. Y eso sabemos bien que ha sucedido entre nosotros. Anda a decirles la verdad. Como solemos decir, Yaipuruye viña debe palabra, pero la verdad pica, pica, pica. Ya, ñande. La verdad pica ya. A ver, o poco ñande deje, andan ñande en bojetia. Ella lleva entonces ñapu, fusila ñande de casi imbaebe con. Que muera el que muera, cena se interesa. Es una forma, queridos amigos, justamente de no reconocer quiénes somos y nos consideramos pequeños dioses. Este trono del rey está representando la autoridad absoluta, por eso decíamos dictador, una autoridad absoluta, se la manda, se la igual. Pero al mismo tiempo está representando la vulnerabilidad del rey que podía producir atmósferas de inestabilidad. También es muy vulnerable, porque ante esta situación de muerte y no aceptación de esa muerte, yo produzco una gran inestabilidad. ¿Dónde? En mi propio pueblo, en mi propia gente, porque en Daicuaín va a pasar la yapota. En Daicuaín va, esa va a ser reaccionada. ¿Para qué voy a ir y gatú ayapo? Si le decimos ahora que ha muerto el niño, hará un disparate, hará un disparate. ¿Para qué voy a ir? Entonces, el dolor no se convierte, queridos amigos, en furia, ¿verdad? Sino que es una furia contra todos los otros que están ahí y sobre todo una furia. ¿Saben por qué nosotros nos volvemos contra los otros? Porque en realidad yo no estoy furioso contra la gente, pero hago consecuencia además. Estoy contra mí mismo, queridos amigos. Esto es lo que yo suelo decir. Estaña de ya de con mi secta protestante cuela. Miren nomás, y eso pregunten a un psicólogo y miren sociológicamente. Normalmente son gente que están furiosos consigo mismos. Entonces, por A o por B motivo que sufrieron una frustración dentro de su grupo religioso humano, y entonces buscan
Y por eso que después se vuelven fanáticos y criegan, y esto está mal, y ustedes luego son así, y ustedes aquí y aquello. Pero mañana de por inipetén protestante bellata que tenga así una paz y tranquilidad en el sentido. Siempre lo critica también, siempre va a estar en contra. ¿Por qué? Y por eso antes se le llamaba, ¿verdad? Protestante, protestar contra. Nunca está en esa paz y serenidad, porque todo para ellos es malo, todo. Comenzándolo hablando mal de las autoridades, del tendotao, y pasa y así, ¿verdad? Y esa es nuestra realidad. Ya tú ya imitas la psicología, allá ya imita la sociología, a bebé ya pilla tema. A nada, este versículo es excelente para nosotros. Y después que te dice, hará un disparate ellos, hará un disparate. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Asciende la loma de Caacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día, un salmo en los labios, hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Sincero, tu pueblito humilde, Virgencita Santa, se postró a tus pies, como en un misterio de leyenda sacra, de un tiempo lejano que no han de volver. Evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, Virgencita india de Caacupé. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us.
So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, well, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. En silencio hoy vengo a contarte. En silencio me escuchas por aquí. Hoy te abrazo y te consuelo. Hoy te abrazo, escucha esto de mí. Háblale al mundo de mí, háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Muchas veces te sentís juzgado, pero mi misericordia te amará. Solo entrégate por completo. Hoy te abrazo, escucha esto de mí. Háblale al mundo de mí, háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Háblale al mundo de mí, háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Para la salvación. Aún en el pecado, yo siempre te amaré. Aunque te oscurezcas, yo te perdonaré. Aún en la mayor tormenta, yo siempre te amaré. Siempre te amaré. Siempre te amaré. Háblale al mundo de mí, háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Háblale al mundo de mí, háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Para la salvación.
En silencio hoy vengo a contarte. En silencio me escuchas por aquí. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 18. Es muy interesante, queridos amigos, cómo se nos presenta este versículo. Dice, el séptimo día murió el niño. Los cortesanos de David temieron en darle la noticia de que había muerto el niño, porque se decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no atendía a lo que le decíamos, ¿cómo le decimos ahora que ha muerto el niño? Hará un disparate. Bueno, este versículo, queridos amigos, dentro de nuestro contexto cultural antropológico, en la cultura hebrea tenemos que saber que el duelo es una experiencia profundamente comunitaria. Primera cosa, comunitaria, común, en la común unidad. No, es una muerte que su influencia es sobre toda la comunidad. Cualquier ser humano, cualquier persona de la comunidad nos afecta a todos. La gravedad, queridos amigos, del pentos se vivía mediante gestos corporales, tirarse al suelo, no dormir, ayunar, cubrirse de ceniza. El hecho de que los servidores tengan miedo refleja muy bien la comprensión antropológica clave, que la fragilidad emocional del rey repercutía sobre toda la casa, ¿entendiste? Y que tuya por cualquier disparate puede hacer, cualquier disparate repercute en nuestra forma emocional. El dolor de David no es solo un dolor personal, sino que es un dolor que se irradia en la comunidad, en el entorno. Porque la gente, luego también la comunidad, él como se presenta como el rey, dictador, monarca, entonces, entonces esa influencia, más o menos, llegó hasta que me gatúa ni que abrí pende yurundi gatú y eremba de vein. Además, queridos amigos, la muerte de un niño era interpretada como un misterio inscrito en la soberanía divina, el Adonai, que es el dueño, señor de la vida. Entonces, todo este grupo humano, toda esta comunidad ve en estos sucesos una ocasión para reflexionar sobre la justicia de Dios, ¿se dan cuenta? Y para el rey es como que no hay justicia, porque recuerden que estamos en una teología retributiva. Se vaya por la ayuno, se añe monabe huire, se añe arrepentiñan de llana, andereme y lleganse la vida de ese niño, a cambio, retribuir, retributiva. Pero iba a veñan de llana, me dice, o más no. Es decir, te está mostrando cuál es la verdadera realidad del pecado. La verdadera realidad del pecado tiene su lógica. Ya yucá la ñan de la pichacuera, ya yucá la ñan de sociedad, ya yucá. Sacamos las oportunidades a la nación, al pueblo y a tu comunidad, a tu hijo y a tu familia. Entonces, queridos amigos, el misterio del pecado y la responsabilidad es una responsabilidad colectiva. Viendo por aquí, colectiva, de todos.
Cualquier orey que yo hago repercute en la sociedad. Es un pecado colectivo. Entonces, esto revela que la pena no destruye la dignidad de David, sino que esa pena, lo que él está sufriendo, le hace pensar, ¿verdad? Lo está humanizando. Y muestra un corazón quebrantado, un corazón que busca a Dios. Eso quiere decir. Pero porque la consecuencia es una consecuencia de comunidad. Mi conversión después también va a repercutir positivamente en mi comunidad. Si yo soy santo, esa santidad repercute también en mi comunidad, porque se llama por dentro de mi comunidad. Mi santidad le sirve para los otros, como también mi pecado denigra, ensucia el rostro de mi comunidad. Hay algunas palabras clave. Aquí justamente la palabra mut, ya lleva morir, mut. Este verbo expresa mucho más que solamente biológicamente Yahweh, opa, biológicamente nos sigue la vida. Sino que quiere decir separación, quiere decir un corte, quiere decir una interrupción del ciclo vital. Interrupción del ciclo vital. Entonces, la muerte del niño, queridos amigos, no es presentada como un castigo caprichoso de Dios. No. Sino que es una consecuencia directa de un mundo herido por el pecado, es decir, consecuencia directa de mi pecado, consecuencia directa de lo que nosotros estamos haciendo. No sé, queridos hermanos, si esto es claro y sencillo de entender. Inglés, francés, ruso, alemán, chino, porque porque seguimos robando, seguimos sacando oportunidades a nuestro pueblo y a nuestra gente. Y al hacer eso, queridos amigos, estamos dejando sin oportunidades a nuestro pueblo y a nuestra gente. Así que esta palabra mut, muerte, es lo que nosotros producimos. Dentro de la literatura hebrea, la muerte de un inocente revela nuestro propio pecado, es decir, nuestra vulnerabilidad. Nosotros traemos la muerte y esa es vulnerabilidad nuestra. Y el séptimo día, queridos amigos, transforma el mut en un momento límite donde el hombre, queridos hermanos, nosotros mismos nos confrontamos con la voluntad de Dios. Es decir, la muerte, pero ¿cuál es el proceso normal en la voluntad de Dios? Que si nosotros pecamos, queridos amigos, traemos la muerte. La consecuencia es el mut, muerte. Upea yahuerúa, ñande roga pube, ñande tupaove, ñande comunidad, ñande netame, donde sea. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando la ceremonia alcanzaba su culmen, en el momento en que el emperador Maximiano se aprestaba a realizar su sacrificio, irrumpió envuelta en una discreta túnica blanca una hermosa joven de no más de 18 años, a cuyo paso hacia el trono se hizo el silencio en el templo, y con su melodiosa pero potente voz, increpó sin dilación al monarca por rendirle culto a los dioses paganos, que no eran otra cosa que muñecos de hechura humana, y por negarse a postrarse ante Jesucristo, el Salvador del mundo, único y verdadero Dios. El soberano, desconcertado en principio y luego furioso,
Trató de controvertir esas tesis, pero a cada argumento suyo la intrépida jovencita respondía con tanta sabiduría que al final el avergonzado Maximiano abandonó el salón, no sin antes mandar a detener a Catalina y convocar a sus filósofos de cabecera para que la enfrentaran dialécticamente, mas también a ellos los abrumó de tal forma con sus agudos razonamientos teológicos, que al término de la discusión todos se convirtieron al cristianismo, pero el déspota no soportó tal humillación y los hizo ejecutar. Catalina se salvó por el momento, y aunque la misma esposa de Maximiano le pidió que la liberara de la mazmorra a la que fue arrojada sin contemplación, el emperador se mantuvo firme. Catalina nació en el año 283 y creció en medio del bullicioso ambiente de su natal Alejandría, que en aquella época era la metrópoli más abigarrada y pluricultural del mundo, porque en ella confluían las distintas vertientes filosóficas imperantes, cuyos exponentes se reunían y las discutían en su recién fundada biblioteca, en la que se compilaba todo el conocimiento del mundo antiguo. La curiosa Catalina se impregnó de todos los puntos de vista, pero prevalecía en ella la insatisfacción porque ningún pensamiento calmaba su sed espiritual, hasta que encontró a un anacoreta llamado Ananías, quien le abrió la puerta de la salvación, y ella, además de bautizarse, se convirtió en fogosa predicadora que sin ambajes iba regando por las calles de Alejandría la buena nueva del Evangelio. Así empezó a resquebrajar el paganismo, y ello llamó la atención de las autoridades de la ciudad, en la que, si bien es cierto, no había una persecución formal contra los seguidores de Cristo, la tolerancia se estaba agotando por la ingente cantidad de ciudadanos que renegaban de sus dioses ancestrales en favor de los cristianos, y en esas circunstancias llegó Maximiano, que tampoco se salvó de su afilada lengua, y puesto en evidencia por Catalina, abandonó Alejandría, dejando en ella a su esposa, pero con la idea fija de que volvería para ajustar cuentas con la osada doncella. Tras liquidar una incipiente revolución en la parte alta de Egipto, país que en ese momento era una colonia romana, Maximiano regresó a la ciudad y envió por Santa Catalina de Alejandría, a la que trató de convencer para que ofrendara sacrificios a sus dioses, y ante su tajante negativa le ofreció todos los honores habidos y por haber, incluido el matrimonio, pues unas horas antes había hecho ejecutar a la anterior emperatriz porque se convirtió al cristianismo seducida por esa misma atrevida joven. Pero Santa Catalina de Alejandría rehusó las ofertas, y entonces el herido emperador la condenó a morir arrollada por una rueda erizada de púas y afiladas cuchillas, las cuales en el momento del ajusticiamiento rebotaron contra su piel y salieron disparadas, causando la muerte de sus verdugos. A la vista de ese prodigio, el asustado tirano la hizo decapitar cuando apenas contaba 18 años, el 25 de noviembre del año 301. Y su cuerpo, según una antigua leyenda medieval, fue llevado al Sinaí. Sobre la tumba de Santa Catalina de Alejandría se erigió en su honor y con su nombre un monasterio que se mantuvo en pie por más de 1000 años, y su devoción, llevada a Europa por los cruzados, se hizo tan popular que en todos los países se fundaron conventos, iglesias y pueblos que aún ostentan su nombre. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Catalina de Alejandría que no cedamos en la defensa de nuestra fe. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. El versículo es el versículo 18 que hoy estamos estudiando. Y nos dice el versículo 18, el séptimo día murió el niño. Esto queríamos decir, el séptimo era lo completo. Murió el niño. Dolor, sufrimiento. Llega un momento que llega el colmo de nuestra corrupción. Usted dice el séptimo día. Más que eso ya no se puede. Haya yucapama o uma la muerte. Durante el primero, el segundo, el tercero, es como que nos dice, hay todavía posibilidad de cambio. Y que tú de ti llamo en que terapia intensiva de pemitapea y que tú llamo un güeragüete. Pero la naña penaino, jalanda ya nos lleva a su tiempo. No le ponemos la medicina a nuestra corrupción y a nuestro monda atira. Entonces, queridos amigos, vamos a llegar al séptimo día. A UPB, mut, enseña yukai. Los cortesanos entonces de David temieron darle la noticia de que había muerto el niño. Y aquí viene la consecuencia. Además que ya yuca venían de la pizza, entonces nosotros aquí podemos aceptar. ¿Qué brorei por quien ya acepta y la añade la culpabilidad? Incluso eso dice también la psicología, que cuando vos te das cuenta que vos sos el culpable, muchos queridos amigos, al no aceptarse y no aceptar, porque ahí a última hora pues más o menos ya convertía, ya pota algo, ya mona peugre, ando y coilandere yerure, andemos a la pese cota como una cuestión mágica, de que la cambio, jamás no de ahí vos te desesperas. Y por eso dicen los cortesanos aquí, ¿cómo le decimos ahora que ha muerto el niño? Hará un disparate, apeala muchas veces la yeyapo. Además que yeyapo la iba y yeyapo llegue disparate la yeyapo. Queridos amigos, una segunda palabra clave es el famoso yaré. El yaré quiere decir, aquí queridos amigos, el miedo, el temer. Pero siempre va mezclada con esa incertidumbre, el temor, pero que hay incertidumbre. Es como que estoy en una película de suspenso, ya yo entonces, por eso el yaré quiere decir la reacción de los siervos que temen las posibles reacciones emocionales del rey, sabiendo que su interior estaba quebrado o yecaya. Esta dimensión psicológica, el yaré, señala la atención de quienes están cerca del sufrimiento, ajeno al miedo. Es decir, la verdad es muy difícil decir en ese momento porque tememos por nuestra propia vida incluso, porque no sabemos pues, cuál es esa condición emocional de esa persona. El que es dictador te puede hacer cualquier cosa. Vos te vale decir la verdad, porque la verdad pica ya. Él anda en reacción, pero picayo veina. Que tú ya harás la que se negó, tú ya harás pistola de yapi, y que tú no hay fulano, fuera de policía, fuera de mundo acá preso, y que tú oruca de fusilar, ¿entendiste? Y que tú de yucacá. ¿Qué cosa puede suceder? ¿Entiendes? Porque no somos capaces, queridos amigos, de entrar en esa verdadera calma. Llegamos entonces al borde de la desesperación y ahí cuando estamos desesperados hacemos cualquier cosa. Queridos amigos, así para concluir, ¿verdad? Algunos puntitos de enseñanza. En primer lugar, el dolor no impide la fe, ¿verdad? Porque David ora, ayuna, él hace lo que puede, ¿verdad? Incluso cuando sabe que la muerte es posible, ¿verdad? Pero igual, él ora y reza, porque sabe que la oración, queridos amigos, no exige resultados. La oración no exige resultados. Y eso tenemos que aprender. Cuando yo rezo, no es que digo, Señor, sí o sí, o cueránaga, sino que lo que admite es el proceso. La oración acompaña el proceso de la gente. Un segundo elemento como enseñanza es que el sufrimiento impacta a toda la comunidad.
cuando sufrimos o cuando producimos sufrimiento, el impacto es a toda la comunidad. Y ella pone tenía faltos, ella podíamos teña, eso pero al confín de nuestra nación. Vaya mi bebé. 2 asai, 2 años, 3 años, o solo paitema, desastre la ñandera pe. En 4 horas la de 5 horas de malo sufría. Toda la comunidad, y sobre todo la comunidad que tiene que utilizar esa ruta, ¿entiendes? A la gente de pecado, allá sobrefactura, allá bollada de muchas cosas que no nos corresponden, allá ya por poner las cosas, ¿se dan cuenta? El sufrimiento, queridos amigos, a ver, consecuencia directa entonces, impacta a toda la comunidad. Una tercera enseñanza es la vulnerabilidad, es decir, todos somos vulnerables, pero aquí la vulnerabilidad del tendotá, del líder que está al frente. Dios aparece aquí, queridos amigos, ante David, y David sobre todo está quebrado aquí, ¿verdad? Entonces es la vulnerabilidad del hombre. La verdadera autoridad, queridos amigos, en este caso tiene que aceptar de que también es humano. No es porque estamos ahí al frente, nosotros podemos decir, siente mauela llevarle. El monseñor Gabriel Escobar justamente había dicho en una de sus homilías en Fuerte Olimpo, últimamente se creen dioses, Dios se íntimo hoy. Entonces eso no cree que él es vulnerable. Se la líder, a la sea, a pesa pellapuan, Dios íntimo hoy. Después también, queridos amigos, la tensión entre la esperanza y la realidad. Esperanza y realidad. El rey esperaba misericordia. La realidad fue muy dolorosa. Y la madurez espiritual acepta lo que Dios no concede. Ahí está. Y eso significa entonces, queridos amigos, la esperanza y la realidad de la justicia, ¿verdad? Entonces hay que tener esperanza, hay que tener esperanza. Nuestra vulnerabilidad nos hace entender de que somos también humus, tierra, barro. Nos equivocamos, pero hay una esperanza cuando hay un corazón abierto y va a haber cambio. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es el misterio del dolor inocente, porque pemitáloma no es, pero es mi pecado lo que le lleva a la muerte a ese niño. Lleva. Bueno, apliquen a nuestra realidad. Mi pecado, queridos amigos, frustra a muchas personas, le quita oportunidades a muchos jóvenes, a muchos niños, a muchas familias, a muchos campesinos, a muchos indígenas. Le quita toda la oportunidad. ¿Por qué? Y porque me adueño de las cosas que no me pertenecen. Apenas ahí Tendotaguá tiene que ser el ejemplo que tiene que ayudar para que todos los demás tengan esa oportunidad de llegar a la cima. Ella ve música, lleva. A la cima del cielo. Pero ya esa cabe de la vez yo que ya guastá, ya guajiana. Pero para eso tenemos una misión demasiado importante. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y de nuestra comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.